Queridas amigas, queridos amigos, buen día, espero que me escuchéis todos bien. Bien. Lo que yo me proponía en principio hoy era hacer un repaso a lo último que ha ocurrido y remontarme a sus raíces. Fundamentalmente para abrir un debate, luego para dar pie en el debate a respuestas a muchos de los puntos que quería plantear por parte de los amigos contactados que participaron en este congreso. ¿Por qué no enseña las pruebas? ¿Por qué no muestra fotos? ¿Por qué no dicen dónde están? Porque no puede. La ley se lo prohíbe. La ley de secretos militares se lo prohíbe. Él ha dicho claramente: voy a informar a los congresistas y senadores de dónde están. O sea, les voy a poner en contacto con los testigos para que hablen con ellos. Los testigos les informarán de cuáles son las ubicaciones. Les ha informado. Los congresistas y senadores ya han dicho que tienen la información, que se les impide el acceso. Abogados, que no es un abogado cualquiera, que es este señor que hay ahí, que ha participado en ocasiones cobrando y en otras gratis en toda una serie de procesos por la libertad de información, por la democracia, etc. El que ha hablado con muchos de esos testigos explica claramente lo siguiente, está puesto ahí, que un testigo, bueno, os lo digo, no leo exactamente la noticia de la prensa, uno de esos testigos militares explicó que cuando él entró en el ovni, que aparentemente por fuera tenía unos 3 metros, cuando entra, una vez dentro, sufre unos trastornos de lo que llamamos nuestro continuo espacio temporal. Tiene trastornos temporales tremendos, o sea, el tiempo se le va ahí dentro y se encuentra que por dentro es como un estadio de fútbol. Habréis oído algunos la expresión en la prensa, era un ovni como un estadio de fútbol. Ahora, ¿qué es lo que tiene de fascinante y de interesante eso? Sin ese tipo de testimonios, yo cuestionaría todas estas revelaciones y diría, es una intoxicación, son globalmente una intoxicación. Pero datos como ese, Josep estaba hablando de cómo los trastornos espaciotemporales, cómo eso, porque es que Josep es de los muy pocos, me sobrarían los dedos a esta mano, que creo está suficientemente informado, suficientemente con la mente abierta y suficientemente currado desde que era un chaval, investigó en aquel proyecto Diana con un Javier Sierra todavía más pequeño que él, andaban con pantalones cortos los dos, bueno, prácticamente, no os vi nunca con pantalones cortos, pero eso no es nada. Y ha investigado cantidad de casos de abducción. Josep sabe también como yo que lo que descubrimos, al menos yo descubrí junto con investigadores franceses, hace 45 años estudiando las abducciones, pues 40, 43, yo ya en una conferencia que di sobre abducciones se llama Abducciones, experiencias al borde de la realidad. ¿Qué descubrimos con las abducciones? Me tengo que plantear que probablemente haya una gran parte de verdad en eso. Os resumo. El proyecto Bluebeam, no voy a enrollarme, quien quiera que lo busque en la Wikipedia, es algo anunciado hace muchísimo tiempo, que se ha planteado con tecnología que hoy está ultra superada, que mediante proyecciones holográficas tridimensionales, entre otras cosas en el cielo, al igual que se fingía la aparición de una virgen o una aparición divina de cualquier tipo, se fingiera una invasión extraterrestre o una aterrizaje en masa para manipularnos en la dirección que quisiera. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando uno plantea algo de eso, nos van a decir a cualquier eres un conspiranoico. No me arrepiento de haber inventado esa palabra la inventé yo, está publicada, muy interesante, en el año 89, está reconocida por la FUTEU, pero la secta de los escépticos, lo que se llama el círculo escéptico, que es una gran secta, y a mí solo como secta, no hablo de poderes, dinero, etcétera, detrás, dijeron, eso lo retiran de inmediato, no hay ninguna prueba. Bien, os dejo ahí para que sepáis qué ocurre. Cualquier atrocidad o conspiración
opinaron como menudas tonterías dicen. Bueno, porque todos estamos en lo mismo. O sea, las verdades son las que cuenta la televisión, las que cuentan los medios, y los medios opinan casi uniformemente. Se quejaba Iker, y tenía su parte de razón, aunque yo esté en otra posición, de que ahora, me decía, los periodistas uniformemente, no los medios, porque los medios están como pobres palestinos, ¿no? Hay todo tipo de cuestiones, pero nos llevan al pensamiento uniforme, ante que somos nada críticos. No solo eso, sino este chiste lo había puesto en función de ya no hay ningún tipo de pruebas que presentar. O sea, la opinión pública es el juez y es aquí vale lo que a mí me parece o lo que me han contado que vale. Bien, sigo. Hay muchas cuestiones de las que os querría haber hablado, pero los sintetizo en una. Este informe, el informe de la montaña Iron, sobre la posibilidad y la deseabilidad de la paz, es un libro que se publicó en 1970, que era en teoría, con un prólogo de Ira Levin, que en teoría era el informe de un grupo de sabios reunidos en Iron Mountain en los primeros de los años 60, por orden del presidente John Fitzgerald Kennedy, para estudiar cómo podía conseguirse alternativas para la guerra. ¿Qué son alternativas para la guerra? Bien, lo que estos estudian es que la guerra, a nivel histórico y mundial, lo que ha resuelto es una serie de problemas. Problema demográfico, es decir, crece la población mediante la guerra, se elimina la población sobrante, problemas económicos, las guerras aceleran la tecnología y la ciencia y una larga serie de historias similares. Dan cohesión a los pueblos, es decir, ¿os habéis dado cuenta? El pueblo palestino estaba no desunido. O sea, a Netanyahu lo querían echar. Netanyahu estaba apoyado por una coalición ultraderechista de poder, ultranacionalista, extremista, y querían al brazo judicial someterlo. Y visteis que había manifestaciones multitudinarias. Gracias a esta monstruosidad, el pueblo judío está unido. Gracias a la invasión rusa de Ucrania o lo de la parte. Vamos a ver, la cuestión es, son demasiadas noticias y yo he tratado de sintetizar aquí, las más importantes, un 3%. ¿Por qué? Porque por mucho que tengamos el recuerdo, no somos conscientes. Por favor, os pido, os hago una pregunta improvisada, por todo lo voy a dar sobre la marcha, que alcéis la mano aquellos que creáis que en lo ocurrido durante estos últimos meses ha habido un antes y un después definitivo en el tema OVNI. Es decir, que nunca antes había ocurrido algo similar. Alzad la mano quienes así lo pensáis. Bien, es muy interesante ver que no somos ni la mitad de la sala. Fijaros que vosotros sois un público abierto e informado. Imaginaos el público en general. Lo que ha ocurrido, yo os lo digo, es absolutamente histórico. Sobre todo en los últimos meses, pero también en los últimos 5 años. Estamos hablando de 5 años ya casi, desde que en diciembre de 2017 New York Times publicara en portada que había un proyecto secreto OVNI de Pentágono. Ni eso, ni todo lo que ha ocurrido después encuentra equivalente en todo lo anterior. Siempre se había tomado, bueno, que el Pentágono, que la Fuerza Aérea había tenido varios proyectos, y el más conocido de los cuales era el proyecto Libro Azul, que ese proyecto había finalizado y después se había encargado un estudio a la Universidad de Colorado, donde el doctor Condon, un físico nuclear importante, había, firmado un estudio diciendo, bueno, que había casos inexplicables, pero que tampoco era para tanto. A los cadetes de la Academia de West Point, creo que era otro similar, a los cadetes les dijo, preparados para trabajar, para luchar en un futuro inmediato con armas de alta tecnología o con hombrecillos verdes. Aquí estoy me he tenido liado. Ahora,
Yo anoche, intrigadísimo, y aunque eran las 3 de la mañana, Iker me estaba poniendo mensajes, muy preocupado. Aquí está, bien, ahí podéis leer el texto, con todo lo que estaba pasando. Hago una búsqueda rápida sobre él. Resulta que este sujeto acaba de jubilarse hace poco. Resulta que a raíz de las revelaciones que han hecho periodistas sobre él, resulta que él ha hecho unas declaraciones a periodistas diciendo: Trump estaba tan loco que me vi obligado, todo respondiendo a revelaciones que salían de que él, siendo el jefe militar con Trump, había llamado al jefe militar de los chinos para decirle: Trump está loco y se hace cualquier maniobra con ustedes, no reaccionen, porque les informaré de cualquier amenaza real que haya. Eso es alta traición, porque hay una sola autoridad por encima de los militares, que es el presidente de los Estados Unidos. Si busquéis anotar Mark Lewis en la prensa de esta última semana y de la anterior, encontraréis que Trump ha dicho que por lo que él hizo habría sido ejecutado y que lo único condena que merece es la muerte, porque es altísima traición. Es un individuo súper polémico y yo todavía tengo que investigar todo lo que hay detrás. Una y otra vez, cada vez que metía una imagen suya, cada vez que metía su nombre, se fundía. Y me preguntaba aquí, Charlie, dice, creo que era Charlie, estaba conectado a internet y digo, claro, o sea, terrible. Bien, y vale en adelante, entre otros, hombres lobo y un larguísimo etcétera. Bien, algo más en abundancia de que es un fenómeno que rompe las barreras del espacio, del tiempo y en nuestra realidad conocida. Más allá de todo eso está algo, y ya con esto termino. ¿Por qué paralelamente hay una carrera espacial privada y también Trump crea un sexto brazo de las Fuerzas Armadas que es un brazo espacial? Todo en paralelo. Con esto, ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión es: hay que tener la mente abierta. Estamos en estado de permanente incertidumbre, pero dos cosas. Una, es altamente posible, por no decir probable, que jueguen la carta de la amenaza espacial en un determinado momento. ¿Tendrá un fundamento eso? Sí. ¿Cuál será el fundamento? Es el último minuto, ya no paso los ángeles. El fundamento es que hay seres de los que han tenido contacto con él que no tienen buenas intenciones. Es más, según estos del gobierno que dicen contar la verdad, hay al menos un grupo cuyo planeta estaría agonizante, que harían experimentos aquí en la Tierra con ingeniería genética para mejorar su raza. Hay dos versiones: una, que son clones, estos seres. Una es que son como inteligencia artificial, otra que son clones, porque su genética está muy desgastada y que están mejorando la raza gracias a las funciones por cruces con la humana. Y dos, que quieren instalarse en la Tierra, porque la Tierra es un mundo habitable para ellos. Entonces, ¿puede haber fundamento en eso? Sí. Es más, los grandes estudiosos de las abducciones, como el doctor Jacobs, han dicho, jugándosela, que es el fin de la humanidad como lo habíamos conocido, porque las abducciones suponen una quinta columna dispuestos a una capa de la Tierra. Es decir, puede jugarse la carta de la amenaza extraterrestre, pero eso no anula en absoluto la realidad del fenómeno ovni, que hay ovnis estrellados, que ha habido un ocultamiento brutal. Insisto, ante todo esto, lo que yo os invito es a que mantengáis la mente completamente abierta y ante todo el tsunami terrible en el que nos vamos a ir introduciendo, que nunca olvidéis que, al menos en mi opinión, cada uno se lo tenga que plantear. Yo tengo claro que soy un ser espiritual viviendo una experiencia material y que es muy importante, es de todas las experiencias que he vivido, es la más trascendente, porque es una oportunidad excepcional. Vivir en este momento único de la historia es un momento donde hay tal posibilidad de cambio o de destrucción, y estamos aquí jugando cada uno nuestro papel.
en este drama tremendo que no tiene solo consecuencias para este planeta, que por la interconexión espacio-temporal tiene consecuencias para todo el cosmos. Es un momento único, excepcional, evolutivo, cósmico, a todos los niveles. Y eso es lo que vamos a vivir, y hay que vivirlo siempre desde un punto de vista desde arriba. No quedarnos abajo, en el fango, en la mierda, que es a lo que nos lleva. A eso os invito. Nada más y muchas gracias. Pero tú has estado muy detrás. Con Enrique, que quiero que le dé esa sorpresa. Este libro parecía... Este libro, en la conferencia que diste sobre Egipto, dijiste que lo habías dejado a una persona y lo dabas por perdido y que esto no lo habías encontrado. Pues es un libro imprescindible, así que... Vamos, mayor regalo imposible. Os cuento, es un libro importantísimo que más allá lo dio en su momento de regalo como suscripción, se lo dejé. ¿Tú no conociste a Laura Lamberti? No, pero Laura Lamberti es una amiga en su momento muy implicada. Fue en su momento portada de interview, entre otras cosas, era una actriz italiana súper conocida. Lamberti es el amigo, es sobrina de Klaus Kinski y prima de Natasha Kaczynski. Todo esto estamos hablando de los años 80. Ojo, habla 8 idiomas, muy amiga, no, además todos estaban encantados de tenerla como amiga de todos los investigadores a todos los niveles, y se lo dejé en su momento, y si de esto no me acuerdo. Y eso, o sea, para mí el mayor regalo es un libro, y un libro de los pocos que saben que yo busco como loco, en fin, es como una joya. Para mí, si me hubieran regalado algo que hubiera costado 10.000 euros, no sería tan importante como esto.